con nadie más que solamente con ellos y su familia, pero hay pastores a quien Dios ha levantado para que le puedan dar un privilegio a otra persona, y ese es un privilegio grande, amén. Así de que le doy la gloria al Señor, que no me lo merezco, pero que el Señor en su misericordia me mira y me toma en cuenta a través de los pastores, de las pastoras. Dios le bendiga más. En esta mañana, aquí de mañana, hermanos, quisiera leer un versículo, ya que ya oraron por mí. Siempre les voy a recordar que no oro después que ustedes oran, por la razón que ya oraron. Amén. Quisiera compartir una lectura bíblica con ustedes de Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a estar leyendo ahí, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Y quiero comenzar leyéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Sicla. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven: ¿qué le daba, que le dabas las nuevas? ¿Cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y dijo: heme aquí. Y pregunté: ¿qué quieres tú? Y yo le respondí, y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Vamos a llegarlo hasta ahí, amén. Vamos a ponerlo ahí hasta donde dice: soy amalecita. Como todos conocemos, hermanos, que la trayectoria de David, la trayectoria de Saúl, amén, que Saúl siendo rey, David estaba ya a punto de ser rey. Sabemos que al morir Saúl, quedaba David establecido por Dios como rey. Amén. Y miramos que Saúl tenía grandes guerras. David tenía grandes guerras. David pues era voy a decirlo así, como sirviente primeramente de Saúl, como un soldado de Saúl primeramente. Acuérdense que Dios, cuando nos va a dar algo grande, primero nos prueba con poquito para después ponerlos en algo grande. Amén. Y miramos que David comenzó primero como sirviente, o como uno que le ayudaba a Saúl, uno que también fue músico para Saúl mientras le espantaba a los demonios, ¿verdad? Y así sucesivamente Dios fue subiendo a David a donde Dios lo quería llevar. Pero miramos que Saúl comenzó bien, haciendo las cosas bien. Comenzó a que Dios puso su unción sobre Saúl, puso su gloria sobre Saúl. Y aunque Dios no lo había escogido, aunque fue el hombre que lo había escogido como rey, porque sabemos que cuando Dios escoge, Dios es perfecto, pero también Dios permite darle el gusto al hombre. ¿Sabe para qué? Para darnos en toda la cara, para darnos a nosotros lo contrario de la voluntad de él, porque
El pueblo pidió rey sin el consentimiento de Dios. Sabemos que desecharon a Samuel y sabemos también que Dios estaba probando sus corazones de ellos. Tanto que Samuel les dijo, aquí están mis hijos. Pero también sabemos que los hijos de Samuel no andaban correctamente, como Samuel estaba caminando con Dios. Si el pueblo les estaba diciendo que ellos eran impíos, pues eran impíos los hijos de Samuel, ya que lamentablemente, no se puede decir desgraciadamente, sino que lamentablemente, amado pueblo de Dios, miramos que a veces usted puede ser santo, pero no toda su casa puede ser santa. Y no es porque Dios no lo quiera, sino porque el hombre, el ser humano, tiende más a ser rebelde a la voluntad de Dios, que hacer lo bueno le cuesta y hacer lo malo no le cuesta. Entonces, miramos que Samuel fue perfecto, dice la palabra de Dios, que Samuel no dejó caer en tierra la palabra del Señor, pero sus hijos tenían un defecto. Sus hijos, el pueblo no los quería. Y por esa razón permitió Dios que pusieran los ojos en Saúl para que ellos pidieran rey, para que ellos se enfocaran más en la fuerza humana, en el brazo humano, que en el brazo de Jehová. Y así fue como Saúl llegó a ser rey. Y miramos que Saúl tuvo una gran derrota porque Saúl estuvo peleando con los amalecitas. Antes de eso se peleaba también, hermano, con muchos pueblos desagradables hacia Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor que cuando David regresaba, yo quiero ver, hermanos, hasta dónde voy a llegar con la batería de este teléfono. Cuando David regresaba de una guerra, fíjese, dice que David venía triste, David venía dolido, y viene y se encuentra con una noticia de que Saúl había caído, de que Jonatán había caído. Y me imagino que aunque Saúl era enemigo de David, pero David no era enemigo de Saúl, porque sabemos que David reconocía que era el ungido de Jehová. Amén. Y miramos aquí, hermanos, que David se puso triste y estuvo como quien dice cuando uno escarba un poquito más, ¿verdad? Y dice, ¿cómo sabes tú? Dice que Saúl y Jonatán han muerto. Oiga, ¿cómo sabes tú? Y es una pregunta, ¿cómo sabes tú? Quiere decir que este amalecita, hermano, no solamente tenía intenciones de tomar venganza de Saúl, sino que este amalecita ya en su corazón estaba ya que cualquier oportunidad que tuviera, él iba a acabar con la vida de un israelita, de uno de Benjamín. Amén. Entonces David le dice ahí, ¿cómo tú sabes? Y dice, bueno, casualmente, ese casualmente, hermanos, todavía existe, ¿sabe? Cuando dice, casualmente yo oí que estaban hablando de ti. Casualmente yo oí que estaban diciendo algo malo. Casualmente, o sea, ese casualmente existe todavía. Amén. Y dice, bueno, casualmente yo pasaba por ahí y él me vio y me llamó y me dijo, ya ustedes están leyendo ahí la historia, y dice, y le rogó que le quitara la vida. En ningún libro se escucha donde diga que fue la voluntad de Dios de que este amalecita se atravesara con Saúl y le quitara la vida, sino que dice que muchos dicen que fue cobardía de Saúl que quererse quitar la vida él mismo con la espada. Amén. Pero a mí me llama mucho la atención algo, que cuando uno se encuentra en gran angustia, en gran tribulación, viene espíritu de muerte, ¿sabe? Viene espíritu de suicidio. ¿Por qué? Porque la carne se aflige, el espíritu se aflige,
el alma se aflige. Entonces, yo puedo ver allí que David estaba afligido cuando estaba ya en medio del problema, en medio de la situación. Él dijo, ¿qué hago? ¿Me quito yo la vida o me la quitan los amalecitas? ¿Qué voy a hacer? Y yo quiero, hermanos, que a mí me cuesta mucho grabarme los versículos, así que sigo leyendo. Amén. Voy a seguirlo leyendo. Dice, aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Sicla. Al tercer día sucedió que vino uno de los del combate de los de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, llegando a David, se postró en tierra. Oigan, se postró en tierra. Estaba fingiendo, como muchos de ahora sabe, que el pueblo de Dios, en medio del pueblo de Dios, hay uno que finge que es hijo de Dios, que es cristiano, que es ungido, que es profeta, que es todo lo que se ponen, todos los nombres que se ponen. Mire lo que dice. Qué tremendo, dice. Dice, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. O sea, dio, como quien dice, el duelo al rey. Amén. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me escapé del campamento de Israel. Y David, y qué tremendo. Dice, y David dijo, ¿qué acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo. David, y dijo David a aquel joven que le daba las buenas, ¿cómo sabes que han caído? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo sabía él que habían caído? Pues él estaba ahí, hermanos, en el asunto. Amén. Gloria a Dios. Y, y aquí miramos, hermano, que David le pregunta y le dice, ¿cómo sabes? El joven que le daba las buenas nuevas respondió, casualmente, óigalo, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él. Oiga, ¿cómo él sabía que venía todo eso? Y venían tras él carros y gente de a caballo. Gloria a Dios. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y dijo, heme aquí. ¿Ok? Y le preguntó, ¿quién eres tú? Él responde que soy amalecita. Gloria a Dios. Él volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está, pues mi vida está aún toda en mí. ¿Usted oyó lo que dijo? La angustia se ha apoderado de mí. Y esa angustia se apodera del cristiano a veces, hermanos, se apodera de todo cristiano al ver la situación en la que se encuentra. Amén. Al ver en esas cosas que uno se siente impotente, aunque Saúl tenía de su parte a Dios, porque Dios podía hacer algo todavía, aunque ya estaba en el corazón de Dios desecharlo, Dios podía hacer algo. Pero dice que la angustia se le había apoderado del corazón. Amén. Dice, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía, oiga, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Esos son los enemigos que ahora tenemos. Amén. Esos son los enemigos, hermanos, que con tantito que usted falle, le están diciendo que usted ya no se va a levantar. Le están diciendo que después de su caída, usted no se levanta más. Y eso fue lo que
en el corazón de ese amalecita había, porque oiga lo que dice, y sabía que después de su caída, él no se iba a levantar. ¿Cómo sabía él todo eso? Qué tremendo, ¿verdad? Que siendo, aunque la palabra de Dios dice que, mire todo lo que vivió el pueblo de Israel y todo lo que estamos viviendo nosotros. La palabra de Dios dice que cuando salió el pueblo de Israel, detrás venían los egipcios y enfrente el mar, o sea, un obstáculo que si no se abría el mar, no podían pasar, no podían escapar. Qué tremendo. El pueblo de Dios se encontraba en una turbulencia que no sabía si correr para atrás o correr para adelante, porque atrás venían los egipcios y enfrente estaba el mar. Qué tremendo. A veces así nos pasa a nosotros, que detrás viene el enemigo persiguiéndonos para que caigamos y enfrente está otro obstáculo y decimos, ¿y aquí cómo lo paso? ¿Cómo lo brinco? ¿Cómo salgo de esta? Ese es el pueblo que estamos ahora mirando, hermano, unos a nosotros mismos, que tenemos obstáculos por atrás y por delante, al lado y a todos lados, hermano, nuestros enemigos nos persiguen. Y es ahí donde atrapa la angustia, es ahí donde atrapa el miedo, es ahí donde atrapa el temor. Pero cuando Dios sale como poderoso gigante, es ahí donde viene un nuevo respirar. Y dice usted, la salvación viene para mí y para mi casa. La salvación viene para su pueblo. No importa la angustia, no importa el dolor, no importa si el egipcio está atrás de mí, no importa si el mar está enfrente de mí, viene la salvación porque viene. Viene el rescate, viene de donde viene. Bien, hermanos. Y a mí me impacta algo, hermanos, que Dios había usado a las amalecitas para perseguir al pueblo de Dios, ¿sabe? Porque cuando Dios aflige para perfeccionar a su iglesia, aflige para perfeccionar a su pueblo. Miremos la historia de Gedeón, que dice que yo soy un muchacho, dice, y todos los amalecitas vienen y nos quitan todo, dice, nos dejan sin nada. Tenemos que estar en cuevas, así está ahora el cristiano, encuevado, hermano. Ya no queremos ayunar, ya no queremos orar, ya no queremos vigilar, porque nos da miedo de que se vaya a levantar el enemigo contra el pueblo de Dios y me vaya a hacer lo que quiera hacer el enemigo. El enemigo lo que quiere es matar. Mire lo que hizo la malecita. Una sola oportunidad que Saúl le dio, le clavó la espada. Y le dijo, pues yo sabía que hay enemigos, hermano, que dicen, yo sé que este ya ni se va a levantar. Mejor hay que destruirlo completamente. Porque este ya ni se va a levantar. Porque ven, hermanos, que el cristiano afloja, que el cristiano se amedranta, que el cristiano se queda quieto. Entonces es cuando el enemigo actúa. Amén. Y es tremendo, porque Dios permite toda situación para probar el corazón si vamos a sobrevivir lo que estamos viviendo, si vamos a pasar por el fuego y aunque estemos pasando por el fuego, decir no me quemaré, o si vamos a pasar por el mar, decir no me ahogaré, porque eso era lo que Dios quería, ¿sabe? La fe, decir atrás vienen los egipcios, pero yo corro más fuerte que ellos. Decir, enfrente tengo el mar, pero lo voy a cruzar en fe de la palabra de Dios. Eso es lo que quería Dios que su pueblo hiciera. Y eso es lo que quiere Dios que su pueblo hagamos. De que aunque miremos los egipcios, aunque miremos los amalecitas que quieren clavar la espada, nosotros digamos, todavía puedo insistir a seguir corriendo la carrera. Amén. Gloria a Dios. ¿En dónde nos quedamos? Gloria a Dios. Ya me perdí. Dice, entonces vino David haciendo de su, entonces el 10 dice, y aconteció El 11 que me vamos puse ya. sobre
El 11. El 11 dice, entonces David, haciendo de sus vestidos, los arrojó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron. Quiero ver ese punto tan bello, hermanos. Oiga, y lloraron y lamentaron y ayunaron. Qué lindo, hermano, cuando el pueblo de Dios se levanta a ayunar. Cuando hay un hombre que todavía sabe que Dios tiene poder, hermanos. Aunque David ya no iba a resucitar, aunque Jonatán ya no iba a resucitar, pero ¿sabe por qué ayunó David? Porque había un dolor en su corazón diciendo, cayó un valiente, cayó un siervo de Dios, cayó un rey de Dios. Y eso es lo que nos falta a nosotros también. Hay muchos requisitos para llegar a donde Dios quiere que lleguemos, ¿sabe? Gloria a Dios, dice, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, porque el pueblo de Jehová, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel. Oiga, oraron y ayunaron por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel. Oraron y ayunaron por el pueblo, que es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo. Ayunar y orar por el pueblo, por lo que está pasando en todo el mundo, hermanos, por lo que se está viviendo en todo el mundo. Amén. El ayuno y la oración son las armas que miramos aquí más frecuente en la palabra de Dios, que dice que ayunaron por la casa, ayunaron, dice, por la casa de Israel y por el pueblo de Dios. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y dijo David, como no tuviste temor de extender tu mano, entonces llamó David para matar al ungido de Jehová. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Gloria a Dios. Ahí acabó el amalecita. Pero David había ayunado. David había implorado el favor de Dios a favor del pueblo de Dios. Yo no sé si pidió hasta por el rey. Yo no sé si pidió hasta por Saúl, a Jonatán, pero ya no iba a revivir. Porque yo sé que aunque Dios tiene poder para resucitar a los muertos, ya estaba establecido el destino de Saúl y de Jonatán. Aunque sabemos que Jonatán era un hombre entendido, un hombre bueno, pero Dios lo quiso así. Amén. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Hay veces que nuestras palabras nos comprometen. Hay un proverbio que dice que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Y a veces nosotros confesamos porque ya como que es un instinto que hay en el ser humano de que aunque no le están preguntando, pero suelta. No sé si a usted le ha pasado. Suelta. El amalecita, hermano, soltó, ¿sabe? Soltó porque dice, y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca, la misma boca, confesó de que él había matado al ungido de Jehová. Dios va a permitir, hermano, que la misma boca del enemigo oigamos los planes que tiene para contra el pueblo de Dios, para prepararnos más. Amén. Porque si la boca de este amalecita se abrió para decir yo maté a Saúl, entonces Dios le permitió que confesara los planes que había tenido en su corazón para destruir al ungido de Jehová. Y Dios va a permitir, hermano, que su oído y que mi oído oiga los planes que el enemigo tiene contra el pueblo de Dios para contrarrestar
en ayuno y oración para contrarrestar, hermanos, el mal que viene a la tierra. Y si Dios permite que pasen las cosas, es por algo. Es para que su pueblo esté más alerta, más oído atento, más el corazón sensible. Amén. Porque Dios permite, hermanos. Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Y en medio de su perfección nos añade a nosotros para que nosotros vayamos conforme a su voluntad y escuchemos y miremos al enemigo cómo se está moviendo, cómo está actuando. Se está metiendo por todas partes. Está levantando, hermanos, guerras. Está levantando, hermanos, enfermedades. Está levantando pobreza. Está levantando pleitos. Amén. Porque el enemigo no quiere quedarse quieto. El enemigo sabe, hermanos, y la Biblia lo dice, que le queda poquito tiempo. Y no quiere irse solo al infierno. No quiere irse solo al tormento, sino que quiere deshabilitar, quiere quitar las armas. Y las armas de nosotros son las armas del Espíritu, ¿sabe? Es la oración, es la palabra, es el ayuno, es la vigilia. Esas son las armas poderosas que Dios nos ha dejado para contrarrestar al enemigo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El 18 dice, y dijo pues y dijo que debía enseñarse a los hijos de Israel. Esto me gusta, hermanos. Quiero leer el 16. El 16 dice, gloria a Dios. Y dijo, sabía enseñar. Y mire lo que es el 17. Y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con estas endechas. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jacer. Y pereció la gloria de Israel sobre tu altura, como ha caído los valientes. Hay una cita que no sé si me equivoqué, hermanos, donde dice, si alguien me la encuentra rapidito por ahí, dice, mire lo que dice. Esto me impactó tanto. Dice, no le digan, si encuentra la cita, démela porque la perdí aquí, hermano. Dice, no le digan a las hijas de Gad, algo así dice, que ha perecido el ungido de Jehová. Qué tremendo. ¿Sabe por qué? No lo encuentro aquí, no sé si me perdí. Gloria a Dios. Oh, aquí está, el 20. El 20, mire lo que dice. No anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos. Esta palabra me impacta, hermanos, porque ¿sabe lo que pasa hoy en día? Que cuando cae un ungido de Jehová, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando cae un ungido de Jehová, hermanos, un hombre que de veras practicó el temor de Dios, la santidad de Dios, que de veras practicó la palabra, pero que de pronto tropezó y cayó, ¿qué se hace? Se divulga todo, ¿verdad? Se divulga todo. Y tras la caída, lo hacemos pedazos, tanto que el hombre ya no se puede levantar o la mujer ya no se puede levantar. Pero me gustó esto tanto que me impactó a mí y yo lo agarro para mi vida, lo agarro para mi experiencia, porque quizás muchas veces en el pasado, quizás yo lo hice, no recuerdo, pero me llena a mí de ternura cómo David se pone aquí en esta posición y dice, no anuncien la caída de Saúl. Qué lindo, ¿verdad? No anuncien, dice, a las hijas de los filisteos, porque sabíamos, hermanos, y sabemos que los filisteos
eran los enemigos del pueblo de Dios y son los enemigos del pueblo de Dios y son nuestros enemigos de este presente. ¿Sí o no? Y dice, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo, porque el enemigo, hermano, cuando cae un hijo de Dios, ¿cómo se goza? ¿Cómo se goza, hermanos? Porque quizás este hombre o esta mujer comenzó bien, pero se deslizó, cayó y quizás esta persona, el cuidado que tenía antes de guardar aquella comunión con Dios, de estar enlazado con Dios, se desligó y comenzó a darle entrada al pecado, comenzó a darle entrada a la envidia, al celo, como pasó con Saúl, hermanos, que con Saúl fue una envidia que le entró, sabe, de la noche a la mañana, porque dice la palabra de Dios que cuando aquellas mujeres decían Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, dice que al siguiente día apareció Saúl con aquellos espíritus, con aquel coraje, con aquella ira contra Saúl, contra David, perdón. Entonces, es una envidia, hermano. Es una caída que se da el hombre o la mujer. No es, a veces es planificado el pecado, a veces es de repente que llega, hermanos, esa maldad al corazón, porque el enemigo no quiere que seamos perfectos, porque el enemigo no quiere, hermano, que lleguemos a la presencia de Dios limpios, con vestiduras blancas, con un corazón puro, con una mente limpia. El hombre, hermanos, no quiere. El hombre de inicuo no quiere, hermanos, que el pueblo de Dios se santifique. Él mete tropezones, mete zancadilla a cada instante. A cada instante. Amén. Y Saúl fue, hermano, poseído, vamos a decirlo así, en un momento, porque dice, y al siguiente día, él sintió esa envidia, él sintió ese coraje contra David, hermanos. Cosa que a veces pasa con hermanos, con hermanas, que a veces han sido bien pegados o bien pegadas y de pronto resucita un coraje contra esa hermana y ya usted o yo ya no le hablo igual o ya no le llamo igual, porque hay algo en mi corazón, porque hay algo en su corazón que está trabajando ahí. Y si yo lo dejo trabajar más dentro de mí, llega a dar el fruto, hermanos. Llega a dar, hermanos, a luz lo que yo tengo en mi corazón. La ira, la envidia, el odio, la venganza. No quiero que este hermano le den privilegios, no quiero que esta hermana cante porque canta mejor que yo, porque testifica mejor que yo, predica mejor que yo y mata más demonios que yo. Cuando digo mato, no voy a empezar que los matan, sino que estoy hablando espiritualmente, amén. Que esta mujer reprende más demonios que yo y echa fuera demonios más que yo. ¿Y a mí qué me pasa? Ella echa 10,000 y yo nomás 1,000. Es lo que está pasando hoy en el pueblo de Dios. Pero me encanta y déjeme decirlo que esto me llena a mí más, porque David, en vez de decir, bueno, este es mi enemigo, este me quiere matar, este mejor ayunó por él, oró por él y por la casa de Israel y dijo, no le digan a los filisteos, no le digan que ha perecido la gloria de Dios. No sea que se gocen, no sea que hagan baile, no sea que hagan, hermanos, una fiesta a favor del que había perecido. Porque eso es lo que pasa. Dicen, se lo dije que iba a caer aquel, que yo le miré un defecto, pero yo sabía que iba a caer. Nos alegramos, hermanos. En vez de llamar y decir, hermano, caíste, levántate. Caíste de esta, pero Dios te puede levantar. No dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta Jehová. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero es lo contrario. Y si cayó, ni siquiera le llamamos. Porque la palabra de Dios es tan clara, hermanos, que dice el Señor en su palabra, el impío huye sin que nadie lo persiga. Usted se ha dado cuenta que el que cae solo se esconde.
solo se esconde. Usted no necesita perseguirlo porque solo se escabulla del hermano, de la hermana, y cuando usted quiere hablarle como que pone una pared. Hay una pared que no quieren que le hablen, no quiere que se acerquen porque siente que lo va a condenar. Y David no hizo eso con Saúl. David se metió en ayuno, dice que incitó al pueblo para que oraran, para ayunar, para clamar a Jehová por Saúl y por Jonatán. Y me gusta mucho lo que dice, cómo ha caído la gloria de Jehová, cómo han caído los valientes. Fíjese, ¿y qué decimos nosotros? Es que era un cobarde, no quiso seguir luchando, no persistió y por eso cayó. Hay muchas cosas que Dios nos confronta con la palabra. Por eso yo le decía al Señor, ¿cómo fue que David fue un adúltero? ¿Fue un gran asesino? ¿Cómo fue que David llegó a ser conforme al corazón de Jehová? ¿Cómo fue? Si dice la palabra de Dios que hasta Dios le dijo, no, tú no me puedes levantar casa porque tus manos están manchadas de sangre. Pero ¿cómo fue que de esa parte a esta parte le dice, David conforme al corazón de Jehová? ¿Sabe por qué? Porque David, después de su pecado, después de su maldad, después de un derramamiento de sangre, él se arrepintió y se convirtió de todo corazón, cosa que nos hace falta a nosotros. Convertirnos y arrepentirnos de todo corazón. Nos hace falta a nosotros. Por eso fue que Dios le dijo, David, conforme al corazón de Jehová. Porque había un arrepentimiento, había una conversión genuina, tanto que decía David, aborrezco el pecado y aborrezco a los impíos, aborrezco al que practica el pecado, al que practica el mal. Él no se fue por la venganza después, hermano. Yo creo, hermano, que ya después que Dios lo mandaba a la guerra, yo creo que él meditaba, Señor, no quiero matar, pero tú qué dices, voy, subiré, Señor, ganaré la batalla, Señor, porque él ya todo lo tomaba. Jehová, dime tú, haz tú por mí, levántate tú por mí, pelea tú por mí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pelea tú por mí, Jehová, levántate por mí. Muchos, yo he conocido a muchos que dicen, usted no conoce mi carácter y si usted supiera, no, hermano, tengamos que ser, hagamos como David. Hagamos como David. Si usted me hubiese conocido como era yo antes, que nos dé vergüenza, hermano, como Pablo decía, de las cosas pasadas me avergüenzo, dice el Señor en su palabra, hermanos. Pero muchos no lo toman como orgullo. Si usted me hubiese conocido y, y hermano, tenemos que llegar a un corazón. Todavía hay tiempo, porque la venida de Cristo está cerca, pero todavía hay tiempo, hermano, para llegar a esa plenitud de la que Dios quiere que lleguemos, que tengamos un corazón sincero, limpio, amable, compasivo con el que cayó, con el que va a caer o con el que está por caer, hermanos, como lo tuvo David. Y no gozarnos, no, a veces sí es bueno, hermano, como ahora que las redes sociales están para enterarnos de las noticias, a veces sí es bueno, no lo voy a negar, de que nos enteremos de lo que está sucediendo, pero si sabemos que hay un problema tan grande y que algo que yo voy a enseñar va a traer murmuración, a veces mejor ni lo puedo mandar, hermanos, porque eso va a traer más como una malicia en el corazón del ser humano. Una malicia en el hermano, una malicia en cualquier persona, hermanos, ya que a veces podemos usar esa arma para bendición o para maldición, para condenar o para justificar. Amén. Entonces, por eso David no permitió que se dieran cuenta que había caído Saúl. Por eso David no permitió que los filisteos se dieran cuenta de que había caído un gran rey, sino que se fueron al secreto, oraron y clamaron a Jehová para que Dios les siguiera dando la victoria. Amén. Así nosotros tenemos que irnos al secreto y orar por aquellas personas que han caído o que están por caer, porque el enemigo, hermano, está a la puerta tocando
con el pecado en la mano, hermanos. Y hay pecados bien atractivos. Hay tentación bien atractivas. Y dice la palabra de Dios, Caín, el pecado te acecha a la puerta. El pecado nos acecha a todos en la puerta, pero de nosotros está si queremos abrir o queremos cerrar más la puerta. Yo me acuerdo que en mi país, como no había tanta seguridad como ahora hay, ponían unas trancas así cruzadas en la puerta. Esa puerta para tirarla costaba, hermanos. Costaba, porque aparte que tenía la chapa, tenía esa tranca. Y no solamente esa, a veces le ponían otra arriba. Y yo me acuerdo que para salir teníamos que quitar esa tranca, quitar la llave. Así Dios nos permite que tengamos nuestra puerta abierta, cerrada, hermano, con la palabra de Dios. Amén. Que la palabra de Dios es la que nos escude y decir, no puedes abrir, porque si abres, la muerte te llega. El pecado mata, la murmuración mata, la alegría de contra mi hermano mata. Y después ya no soy el que me gozo, sino que soy el que lloro por haberme alegrado de aquel que cayó. ¿Por qué David siguió siendo David, el cantor, el salmista, el rey? Porque él persistió en agradar a Dios. Él persistió en decir, la gloria de Jehová ha perecido, Saúl cayó, pero le amo. Le amo. Ese es el amor que debemos de tener todavía persistente. Pregúntese si el amor de Dios mora en usted y en mí. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que por causa de la maldad el amor de muchos ha perecido. Se acabará, dice. Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿verdaderamente amo a mis enemigos? ¿Verdaderamente amo al que me ha hecho mal? Porque una cosa es decir, ya lo perdoné, pero otra cosa es decir, quiero la salvación para mi enemigo. Quiero que Dios tenga misericordia en el día del juicio para mi enemigo. ¿Tendré eso en mi corazón? Porque yo he meditado en eso, Dios Señor, ya te he pedido que perdono a mis enemigos, perdono a los que han hecho tantas cosas contra mí, contra mis hijos, pero deseo la salvación para ellos. Está por preguntarnos esa pregunta en nuestro corazón. Yo me la hice y digo, wow, Señor, parece que no, parece que me falta. Entonces, con esta palabra Dios me confronta. Con esta palabra hay otro versículo en el libro de los Salmos donde dice, el mismo David dice, mientras ellos procuraban mi mal, dice, yo ayunaba. No sé si ustedes se recuerdan ese versículo. Mientras ellos procuraban mi mal, yo ayunaba por ellos. O sea que David siempre se estuvo humillando, siempre estuvo clamando, siempre estuvo buscando la paz. Aunque hubieron momentos en los Salmos 35, 34, 37, dice, hubieron momentos donde David realmente pedía por sus enemigos, donde decía, Señor, levántate por mí, mira que ellos son más fuertes que yo. Pero está hablando ya más de los filisteos, de los amorreos, está hablando de los amalecitas, que era pueblo peleonero, era pueblo peligroso, pero no está hablando del pueblo de Dios, de aquellos que caían. Amén. Yo les dejo esta palabra, hermanos. Yo me la hice a mí de si he ayunado por mis enemigos. Yo me la hice a mí si realmente deseo la salvación por mis enemigos o solamente los he perdonado. Porque perdonar, hermanos, es una cosa. Y desear de todo corazón que aquella persona le vaya bien es otra cosa. Amén. Con esta palabra los dejo. Espero que esta palabra sea de importancia en nuestras vidas, amados, que seamos un David, de que ayunemos y oremos por
el pueblo de Dios, por aquellos que han caído, por aquellos que se resbalaron y no alcanzaron a agarrarse de la mano de Dios y cayeron hasta el fondo y hoy no se pueden levantar. Hoy no pueden ellos hablar con aquella misma autoridad, con aquella misma unción, con aquella misma convicción de la que ellos hablaban, de que Dios era poderoso en la vida de ellos y que llevaron muchas almas a los pies de Cristo, pero que ahora quizás están tirados allí, hermanos, en un rincón, quizás están escondidos. Amén. Yo a veces, hermano, cuando me siento derrotada, voy a decirlo así, yo me escondo. Yo no quiero salir de mi cuarto y digo, Señor, aquí estoy, vuélveme a levantar. ¿Qué será aquel que cayó en grave pecado, hermanos? ¿Qué será? ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo sentirá el alma? ¿Cómo sentirá el espíritu? ¿Cómo sentirá, hermanos, esa carne que se aflige también? Por eso yo creo como David, hermanos, era un hombre que era piadoso. Entonces él se compadeció de la vida de Saúl, hermanos. Se compadeció de esconder, hermanos. Hay veces que tenemos que esconder lo que aquel hermano dijo, nos confesó, para no echarlo de cabeza y para que aquella persona no lo despedace, para que aquella persona no lo siga destruyendo, no lo siga exponiendo al aire, hermanos. Hoy las redes sociales expone al aire muchas cosas, hermanos, que a veces no sabemos si esas personas se volvieron a levantar o ya están caídas completamente. Amén. Así de que eso vamos a hacer, hermanos. Recordemos esta palabra, lo que David hizo. No le digamos a los filisteos, no les contemos a los amalecitas, pero sí oigamos lo que dicen los amalecitas, sí oigamos lo que dicen los filisteos de nosotros. Y aunque el egipcio venga detrás de mí y el mar esté enfrente de mí, y aunque en medio de la turbulencia yo me encuentre, pidamos ayuda al Dios Todopoderoso, que Él enviará sus ángeles y nos levantará de nuevo, hermanos. Amén. Te levantará a ti de cualquier aflicción, de cualquier problema y de toda la situación en la que estés viviendo. Te levantará Jehová. Me levantará Jehová. Amén. Hasta aquí llega esta palabra. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde y la gloria sea al Señor, porque es Él el que nos ayuda a seguir adelante, a seguir avanzando. Bendiciones para el pueblo de Dios. Dios les bendiga.